Gloria a Dios. Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor. Usted se goza, ¿verdad?, de estar en la casa de Dios. Aleluya. Un gran compromiso pesa sobre mis hombros, pero Dios ha sido bueno. Y si Él se fijó en nosotros, aquí estamos para hacer su voluntad. Gracias a los hermanos, en primer lugar a nuestros pastores, por la acogida, por el aprecio que ustedes nos muestran. Y de verdad asumimos este compromiso de poder servir como Dios quiera. De verdad que sí, hermanos. Y me he parado en diferentes ocasiones en este altar a hablar de la palabra del Señor. Y pareciera que, bueno, ya esto es un escenario conocido, ¿verdad que sí? Pero le voy a ser sincero, hoy hay un poco de nervio en mí, así que, como dijo un compañero pastor en días pasados, excúsenme cualquier cosa que usted escuche por ahí que tal vez no haya encajado bien, discúlpenme. Decía un joven pastor, discúlpenme si pongo a Cristo en el arca y a Jesús en la cruz. Pero aquí estamos, hermanos, agradecido de Dios, su hermano Edgar, para servirle, como ya bien Melvin nos presentó, y el domingo pasado nos reiteramos, hermanos, a su servicio. Aquí hemos venido a servir, eso es lo que sabemos hacer, eso nos honra. Y hoy tengo el compromiso de hablarle de la palabra del Señor, y es un privilegio hacerlo, y lo hago con mucha reverencia, con mucho compromiso, porque usted que está aquí hoy sentado, el que pueda estar conectado viéndonos, está aquí porque quiere adorar al Señor y porque también quiere recibir palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces es un compromiso grande, pero en humildad voy a darle lo que el Señor puso en nuestro corazón. Y quiero que me acompañen nuevamente en la lectura que hicimos al inicio, el Salmo 119. Estamos en el mes de la Biblia y por ende voy a basar la prédica de esta mañana en eso, en hablar sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Y le he puesto como título a este mensaje: fieles a la palabra. Fieles a la palabra. ¿Están conmigo? Salmos 119, iniciamos en el 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Jehová, no me avergüence. Por el camino de tus mandamientos correré cuando
alegres mi corazón. Enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Que seamos bendecidos en esta mañana por ellas. El Salmo 119 es considerado como un elogio a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Consiste en un acróstico. Está formado por 22 estrofas y cada una de esas estrofas inicia con una letra del alfabeto hebreo. El salmista ilustra, describe y muestra la excelencia de la palabra de Dios aquí en el extenso capítulo del Salmo 119. El salmista destaca que la ley de Dios es perfecta, es confiable, es verdadera. Versículo 138. También el autor se refiere a la ley de Dios de varias maneras. Usa el término como testimonios, juicios, caminos, mandamientos, estatutos, palabras, preceptos, ordenanzas y promesas. En este salmo podemos ver con cuánta ansia, y estoy citando aquí al autor de libros poéticos, Pablo Hoff, ver con cuánta ansia y persistencia se aplica a la tarea de comprender la ley de Dios. Se puede observar cómo la palabra de Dios gobierna la vida y la conducta del salmista. Además, la esperanza y la paz que encuentra en la palabra. Para el salmista, los mandamientos de Dios eran su deleite, dice él. Y en el versículo 48 dice: honro y amo tus mandamientos, en tus decretos medito. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 30 del Salmo 119, donde estamos basados. He optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. He optado ¿por qué? Por ser fiel. Y de ahí tomé el título que le he puesto a lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Fieles a la palabra. Ser fieles a la palabra de Dios implica vivir constantemente apegado al cumplimiento y a la obediencia de sus ordenanzas, sin importar situaciones, condiciones, circunstancias, no importa. Decidir ser fiel. Ser fieles a la palabra significa tener plena confianza en las inagotables y eternas promesas de nuestro Salvador. Por encima de todo, por encima de estatus, que su esperanza realmente esté en las promesas divinas de nuestro Salvador. Ser fiel es sinónimo de ser devoto, de ser un seguidor leal. Que mostremos la valentía del compromiso de proclamar la verdad divina. Que la vivamos, que asumamos, que esa sea nuestra decisión en toda nuestra vida. Ser guiado por la palabra y tener plena esperanza en esa palabra. Pero también se requiere, hermanos, de un compromiso para proclamar esa verdad que hemos recibido. Y aquí quiero tomar como ilustración el ejemplo de Pedro y Juan cuando fueron llevados ante el concilio
¿Por qué? ¿Porque hicieron algo malo? No, porque habían hecho un milagro, porque Cristo a través de ellos había hecho señales poderosas. Y dice el versículo 18, y llamándolos de Hechos capítulo 4, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué les respondieron ellos? Mas Pedro y Juan respondiendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído y hemos visto. Y tenían la prueba ahí, la evidencia de lo que había ocurrido. Y dice que lo intimaron más fuerte, pero fue imposible. Porque ellos habían asumido el compromiso de hablar de eso que habían conocido. El Cristo resucitado. Y ahí mismo en el capítulo 4 dice, y en ningún otro hay salvación. Pero ¿sabe qué? Hay que tener buen compromiso con la verdad, con esa decisión de seguir. Porque ustedes creen que estaban en una circunstancia cómoda, Pedro y Juan. No. Todos los líderes religiosos estaban molestos por lo que estaba sucediendo, por lo que Dios estaba haciendo a través de estos apóstoles y todos los otros. Entonces, hermanos, vivimos en época, al igual que ellos, hoy también vivimos en época donde se requiere valentía para proclamar el Evangelio de Jesucristo. A veces nosotros estamos muy cómodos. Y bien, yo voy a mi trabajo, hago aquí, yo tengo mi familia, tengo allí, tengo por aquí, voy a la iglesia, me gozo, disfruto. Y si me quieren incomodar mucho, mejor me quedo. Pero ¿sabe qué? Vivimos épocas difíciles. Vivimos épocas de tolerancia. Pero miren, también nos quieren callar. Usted lo sabe, ¿verdad que sí? Y yo no soy dado a enfocarme mucho en eso, porque creo que aquí deben haber banqueros, pero yo escuché de un banquero que a ellos no les enseñan a reconocer los billetes falsos. A ellos les enseñan a reconocer el verdadero. Si usted sabe lo que es verdadero, no tendrá problema con lo falso. Así es, nosotros tenemos la palabra de Dios, entonces no tenemos que distraernos en lo que el mundo quiere que nos distraigamos. Nosotros tenemos que asumir ese compromiso valiente de anunciar la verdad de Cristo. Porque nos quieren distraer. Y a veces hay gente que entra en el juego y habla más de aquello que de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos la palabra. Y eso es lo que tenemos que hablar. Eso es lo que tenemos que pregonar. Ahora bien, ser fieles a la palabra del Señor. La vida, yo digo, es dinámica. Y en ese dinamismo tiene circunstancia de aprieto. Tiene circunstancia de dificultad. Y ahí en la dificultad también hay que permanecer fieles a la palabra. El salmista empieza en el versículo 25 diciendo: abatida hasta el polvo está mi alma. Él dice: vivifícame en tu palabra. Y en varias ocasiones, si leemos el capítulo completo, vamos a ver que muchas veces, en varias ocasiones,
El salmista expresa su pesar, su angustia, su sufrimiento, su aflicción, porque los enemigos andaban detrás de él, la misma familia en momentos se le puso en contra. Y él hace ver esas emociones, porque somos seres humanos, nosotros también tenemos aflicción. Usted también atraviesa circunstancias difíciles, de cualquier tipo. Tal vez la que para mí es una circunstancia difícil no es para usted, pero tal vez la que para mí no es difícil, para usted lo es. Así es la vida. Pero no importa el tipo de dificultad que sea, en la palabra de Dios vamos a conseguir respuesta, porque el salmista en cada una de esas expresiones de angustia, de aflicción, ¿sabe qué? Él se consuela con la palabra. Entonces, la respuesta que usted y yo necesitamos siempre la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Siempre, hermanos, siempre. La palabra tiene respuesta para todo y usted lo sabe, ¿verdad que sí? Hay momentos donde nos sentimos derribados, donde nos sentimos desalentados. Hasta se puede llegar a la depresión y un poquito más por allá. Porque somos seres humanos. Pero en la palabra hay respuesta. Dice el versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. Pero ¿qué dice ahí mismo? Susténtame según tu palabra. En el 50 dice, en todas mis dificultades, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela. Pero ¿sabe qué? Allá en el 71 dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La Nueva Traducción Viviente. Dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos, hermanos. A veces es necesario que aprendamos de la dificultad para que podamos tener empatía, para que no nos creamos la gran cosa, para que sepamos, como dice el mismo salmista, que somos como la hierba verde. Así somos, hermanos. No importa cuánto hayamos alcanzado. Al final se trata de la voluntad del Señor. Y a veces es necesario que pasemos por la dificultad, por el aprieto, para que aprendamos a depender más de Dios, hermanos. Porque a veces queremos que es por nuestra fuerza. Y no es por nuestra fuerza. Se trata de la gracia divina. Se trata de la gracia del Señor. Y por eso el salmista dice, bueno me es haber sido humillado. Y en el 83 dice, porque estoy como el odre al humo, pero no me he olvidado de tus estatutos. El odre al humo. Vamos a traerlo aquí a un campo de la República Dominicana, en una cocinita con un fogón de leña. ¿Ustedes han vivido eso? Aquí hay mucha gente que no ha vivido eso. Pero allá arriba, un macuto con las cosas para protegerlo de la plaga, y como es a la leña, todo ese humo sube y eso se ve feo ahí arriba. Y en el Medio Oriente se usaban los odres también. Y como no había la comodidad que tenemos hoy, había fuego, había humo, eso a veces se ponía feo ahí, arrugado, si estaba vacío, no tenía. Entonces, como que se pasa mucha dificultad a veces. Y así en la vida a veces nos tiran para allá, para acá, y como que nos dan duro. Pero ¿sabe qué? A veces es necesario que, alguien dijo ahorita, mencionó el cincel, ¿verdad? Pero a veces también es necesario el fuego. De hecho, la palabra dice que
como el oro es necesario que nuestra fe sea probada, ¿verdad que sí? Los metales preciosos, las piedras preciosas, es un proceso de mucha fuerza, de mucho fogueo que brillan y que la podemos usar luego en adornos, en prenda. Entonces, la vida del cristiano, hermano, a veces necesita de esos procesos difíciles. ¿Para qué? ¿Para que nos alejemos? No, en ninguna manera. Es para que aprendamos a depender sí o sí del Señor. Y que digamos, no importa lo difícil que sea, no me voy a olvidar de obedecer tus estatutos. No me voy a olvidar, no me voy a separar de tu palabra. El mismo Cristo lo dijo, y usted se lo sabe. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció, pues usted y yo tenemos la esperanza en Él. El gran predicador Spurgeon dice, nunca fue diseñado por Dios cuando eligió a su pueblo que debería ser personas no probadas, que deberían ser elegidos para la paz y la seguridad, para la felicidad perpetua, aquí abajo, y libres de enfermedad y dolores de mortalidad. No, aquí abajo vamos a pasar dificultad, hermano. Y quizá usted dirá, bueno, a mí no me toca eso. De alguna manera el Señor se la hace para que sepamos que se trata de Él. Pero importante, hermanos, si te llega, si no te ha llegado, gloria a Dios, gózate, disfrútalo. Pero cuando te llegue la dificultad, si te llega, no te olvides de la palabra. No te olvides de las ordenanzas de Dios. No te olvides de la voluntad de Dios. Y digamos como dijo Pablo a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores. ¿Por medio de quién? Del que nos amó. ¿Y quién fue el que nos amó? Cristo, aleluya. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ha de separarnos del amor de Cristo. Que nada te separe de su palabra, iglesia. Nada. En la palabra de Dios, en la Biblia, Dios tiene la respuesta para cada situación. Dios en su palabra no solo nos plantea las reglas, las pautas que debemos seguir. Él también nos acompaña en nuestro día a día para darnos fortaleza, para ayudarnos a seguir. Y cada día su gracia, su misericordia es extendida a nosotros. En las adversidades más duras, hermano, párate en las promesas de Dios, expresadas en su palabra. Porque en su palabra, ahí es que está el consuelo. Ahí vamos a encontrar la fuerza para seguir hacia adelante, amados hermanos. Y en la segunda carta a los Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque recuerde que para el cielo que vamos, los evangélicos vivimos en esa perspectiva. Tenemos que salir de aquí para llegar a la Nueva Jerusalén. Usted quiere andar por calles de oro, hay que ir para el cielo para eso. Eso es lo que nos tienen prometido allá. Entonces, esta leve tribulación que podamos enfrentar aquí, gloria a Dios. Gloria a Dios, alabe a Cristo, regocíjese en Cristo, cántele a Cristo en el nombre de Jesús. Pero no te olvides de los decretos. Que la adversidad, hermano,
puede llevarnos a que nos olvidemos de la promesa de Dios. Puede desenfocarnos y que nos concentremos en el problema. Pero para contrarrestar eso, es simple, que Dios sea nuestra prioridad, hermano. Que Dios siempre sea nuestra prioridad. Que no sea el problema, que no sea la dificultad, que no sea el hijo rebelde, que no sea la dificultad en el empleo, que no sea la escasez, sino que nuestra prioridad sea Dios eterno, el que todo lo pueda. ¿Qué otra cosa puede descuidar, puede hacernos olvidar el descuido? Si descuidamos nuestra relación personal con Dios, si nos alejamos de la palabra del Señor, eso se nos va a olvidar. Si nos entretenemos, si nos dedicamos a otra cosa, es posible que se nos olviden las promesas del Señor. Si nuestra esperanza está en tal o cual, no es la palabra del Señor, cuando llega el problema, lo primero que vamos a hacer es, no, lo primero que tenemos que hacer es acudir a la promesa del Señor. Mientras más tiempo dediquemos a la palabra, más fuerte se hace nuestra fe. Hermanos, se hace necesario que nos hagamos dependientes de la palabra, de las ordenanzas divinas. Sí, se hace necesario. Hoy más que nunca, hermanos, que mantengamos esa fidelidad a la palabra. Y ¿sabe qué? Esa fidelidad a la palabra requiere de un compromiso, requiere de decisión, requiere de acción. Versículo 30, ¿qué dice el salmista? Escogí el camino de la verdad. La Nueva Traducción Viviente, he optado por ser fiel a la palabra. Es una decisión, hermanos. Es a nosotros que nos corresponde. Yo se lo puedo decir, el pastor, todo el que predique le puede decir, pero ¿sabe qué? Necesita de acción, necesita de compromiso, de que usted lo haga suyo, de que cada uno lo hagamos nuestro. ¿Sabe? Hay muchas ofertas. El mundo en que vivimos nos muestra, nos ofrece. Y esas ofertas, cuando usted la analiza, se dará cuenta que son contrarias al diseño divino, a lo que Dios ha ordenado, a lo que Dios ha establecido. Vivimos en una sociedad hiper, mega informada. Hoy tenemos acceso a la información. Y ojo, eso no es malo, eso es bueno, que hayamos avanzado, que podamos estar informados. Pero hay peligro en eso, hermano. Eso nos puede distraer. Eso puede tomar nuestra atención. Y sin darnos cuenta, ya no estamos siendo enseñados por la palabra de Dios. Sin darnos cuenta, ya no estamos siendo guiados por la palabra de Dios, sino por un fulanito o por un perencejo. Porque tenemos tanta facilidad para tener acceso a las redes que, gloria a Dios por ello. Pero eso debe alertarnos, debe llevarnos a meditar, a reflexionar realmente si se está convirtiendo esta bendición en un problema. Hoy en día existe, hermano, esa facilidad de difundir filosofías e ideologías de todo tipo. Y la iglesia tiene también esa facilidad. Pero a veces nos distraen. A veces ponemos atención a lo que nos están mostrando, a lo que nos están ofreciendo, y no somos intencionales nosotros en proclamar la verdad que tenemos, la verdad de Cristo. Que algunos le dirán por ahí que no hay verdad absoluta. Problema de ellos. Yo creo que mi verdad es absoluta, que mi verdad es Cristo y no hay otra. No hay otra.
Cristo. Y la palabra así lo dice. Hermanos, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y nuestros adultos también, todos. Muchas veces podemos ser seducidos, llevados. Dice la segunda carta a Timoteo 4:3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad, irán tras los mitos. Esto lo podemos ver, hacerse realidad, hermanos. Cada día más vemos modelos distorsionados que promueven la inmoralidad, lo que es inaceptable. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que es reconocido hoy en día. Muchas veces eso es lo que nos permea. ¿Y sabe qué? Hasta nuestros medios que son de renombre, que son, no voy a mencionar ninguno, pero se han prestado al juego de seguir lo que la ola de hoy en día quiere llevar a esta sociedad, a lo inmoral, a lo depravado, a la descomposición, hermanos. Debemos mencionar eso porque esas son realidades que tenemos ahí. Y nuestros hijos, nuestros adolescentes, ¿sabe qué? Lo consumen más de lo que usted se imagina. Yo he trabajado con muchos jóvenes y niños en un centro educativo, alrededor de 400 muchachos. ¿Y sabe qué? Fue para mí asombroso el yo ver, el yo escuchar jovencitos, niños, adolescentes de 10, de 11 años, hablando de todo lo que esta sociedad hoy nos enseña. Hermanos, el desafío es, dejamos que ellos escojan lo que el mundo le está planteando, o los guiamos a amar a Dios y a su palabra. Enseñémosles, hermanos, a escoger la verdad de Dios. Escojamos nosotros ser modelos de la verdad de Cristo, hermanos. Porque de verdad usted lo sabe. La guerra es real. Ya los buenos principios, ya el usted pararse y hablar en contra de lo que es inmoral, eso es lo que hoy se censura. Usted lo sabe. Pero sabemos que tenemos una verdad. La palabra de Dios. Y la palabra no pasa, hermanos. La palabra permanece. No importa la época que venga, porque siempre va a haber ataques. Siempre han existido los ataques a la palabra. Siempre, y lo seguirán habiendo, van a estar ahí siempre. Pero ¿qué vamos a asumir nosotros? ¿Vamos a ser valientes? ¿Vamos a pararnos? ¿Vamos a proclamar lo que hemos conocido? ¿Nos vamos a aferrar, como dice el salmista en el versículo 31? Me he apegado, me he aferrado a tus testimonios. No dejes que pase vergüenza, dice el salmista. Porque es un desafío, hermanos, permanecer firme, permanecer fieles a lo que nos enseña la palabra del Señor, porque te bombardean por eso. Y el salmista dice aquí, no me dejes pasar vergüenza. Déjeme decirle que el Señor no nos va a dejar pasar vergüenza, porque es su palabra y su palabra no va a ser avergonzada.
La tarea es nuestra, hermano. Y desde allá, desde el principio, Deuteronomio nos muestra un vivo ejemplo. Un ejemplo que debemos traer hoy. Deuteronomio 11, 18 al 28, el capítulo 11 completo, habla de la bendición y la maldición que el Señor le presenta al pueblo de Israel. Y Él le pone algunas condiciones. El 18 del capítulo 11 de Deuteronomio dice: por tanto, pondré estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestras manos, y serán como frontales entre vuestros ojos. Y le sigue dando instrucciones, y en el camino, al acostarse, a levantarse, repítele la palabra. Es difícil. Sí, no es fácil. No es fácil porque el ser humano tiene una tendencia a desobedecer. A veces usted le pone algo y cuando usted da la vuelta no ha dado 2 pasos y ya el muchacho está en otra cosa. ¿Será fácil? No, no es fácil. ¿Nos vamos a rendir? Tampoco. Vamos a ser intencional y vamos a guiar. ¿A qué? A que amen a Dios. A que amen su palabra. Ese es el reto que usted y yo tenemos. Enseñar que se ame la palabra por encima de todo, que se ame a Dios por encima de todo, hermanos. De verdad. Que el Señor nos ayude. Allá en el 11:26 dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis mis mandamientos que yo prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Es sencillo. Si nos acercamos a la palabra de Dios, si obedecemos la palabra de Dios, seremos bendecidos, hermanos. Si permanecemos fieles en ella. Dice el versículo 34 del Salmo 119, donde estamos: dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. La pondré en práctica con todo mi corazón. En el comentario de la Biblia de Estudio Diario Vivir dice: obedecer las leyes de Dios no nos reprime ni nos restringe. Por el contrario, nos libra para que seamos lo que Él desea de nosotros. Quizás te quieran decir que no, que te quieren obligar, que te quieren moldear. ¿Sabe qué? Lo que Dios quiere para usted y para mí siempre será bueno. Los planes de Dios para usted y para mí, para nuestros hijos, para nuestra familia, siempre serán buenos. Son los mejores los planes de Dios. Vivir en su palabra, en obediencia a Él, es la bendición más grande que podemos tener, hermanos. Gloria a Dios, amén. Dios nos ha otorgado salvación, perdón. Él pagó el rescate a través de su Hijo Cristo. Y esa es la verdadera libertad. Vivir como hijos del gran Rey. El que anda por ahí haciendo y deshaciendo, en vicio, en esclavitud del pecado y de toda la maldad que hay en este mundo, de que haciendo lo que bien quiere con su vida, no, ese no es libre. Ese se está desbaratando, se está dañando por ahí. Gloria a Dios. Resultados de ser fieles a la palabra de Dios. Las escrituras son guía para nuestros pasos. Salmos 119, 133. No encuentra dirección, está perdido. Tal vez no encuentra rumbo, no encuentra propósito, porque
A veces pasa eso. En la palabra hay propósitos para nosotros, hermanos. En la Biblia hay propósito. Yo no sé si usted conoce un familiar, si conoce un vecino que tal vez ya entiende que no tiene ningún rumbo. Dígale, en la palabra hay esperanza. Ven, siéntese con él y háblele de Cristo. Háblele de los planes que Dios puede hacer a través de él. Palabra guía. La palabra de Dios produce alegría, hermanos. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia, dice el versículo 143. Aflicción y angustia. Dice, cuando la presión, el estrés me vienen encima, yo encuentro alegría en los mandamientos de Dios. ¿Usted ha experimentado eso, hermano? Vivimos en tanto afán, la vida, sobre todo en esta ciudad, es estresante. El tránsito, la imprudencia, las situaciones, llámese como se llame, usted la conoce, la que le pueda estar afectando a usted. Pero dice el salmista que él encontró alegría en la palabra de Dios. Y si usted no ha encontrado alegría en la palabra de Dios, mire, yo le motivo a que usted en oración se siente y usted empiece a leer, a estudiar la palabra, para que usted vea cómo usted va a entrar en un deleite, en un gozo y va a querer seguir escudriñando, porque realmente la palabra de Dios produce eso, produce gozo en nosotros, hermanos. La palabra liberta, la palabra transforma, la palabra se lleva toda ansiedad en el nombre de Cristo. Usted llegó muy cansado del trabajo, siéntese y dése una biblioterapia. Sí, hermanos. Y si necesita capítulos específicos, hable con alguno de estos líderes, al pastor, a mí. Mire, yo tengo esta situación, ¿dónde leo? Porque mire, la palabra de Dios tiene para todo, hermanos. Para todo. De verdad. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a inventar y nos ponemos a escuchar otra cosa. La palabra de Dios es como a los bebés en sus primeros meses. ¿Qué alimentos necesitan? La leche materna. Así es, hermano. La vida cristiana es simple. Lo que pasa es que a veces nosotros la complicamos y ponemos cosas, pero la vida cristiana es ahí en la palabra del Señor que está. Ahí está. Entonces, la palabra produce alegría, la palabra produce luz, la palabra da sabiduría, hermanos. Sí, así es, redarguye. Corrige también. Nos da el fuetazo también. Sí, porque nos endereza, porque usted cree que es fácil. A veces nosotros decimos, wow, pero el pueblo de Israel sí era malo. El Señor les decía una cosa y hacían otra. Y nosotros somos igualitos y cuidados y peor. Porque ya vimos el ejemplo, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, lo que le pasó, y nosotros somos testarudos y seguimos haciendo aún peor como yo hacía. Pero sí, esa es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, hermano. No es un libro cualquiera y usted lo sabe. Vivimos en medio de un mundo de tinieblas y ya voy terminando porque como que salió largo. Vivimos en medio de un mundo de tinieblas. Pero hermanos, hagamos que la palabra de Dios brille, que ilumine a todo el mundo. Pongamos la palabra de Dios en alto. Difundamos la palabra, hermanos. Difundamos, hablemos de la palabra. Usemos los medios que están a nuestro alcance para
hablar, para transmitir el mensaje de la palabra. Porque si usted no lo hace, ¿sabe qué? El mundo, la sociedad, los líderes contrarios al evangelio, ellos sí lo van a aprovechar. Aprovechémoslo nosotros también de manera intencional. Que quizás algunos se van a molestar. Problema de ellos. Problema suyo. Yo cumplo con mi rol, yo cumplo con mi desafío, yo cumplo con el mandato que el Señor me dio. En amor, sí. Discúlpame, perdóname, pero es que lo que tengo es demasiado bueno. No podía dejarte pasar sin hablarte de ello. Sí, convirtámonos así como esos vendedores que son especialistas. ¿Usted ha tenido un vendedor de algún producto específico que tienen una capacidad, hermano? Mire. Sí, sí. Así debemos ser con la palabra del Señor, hermanos. Porque la palabra es mejor que cualquier producto que por ahí puedan estar ofreciendo. La palabra hace lo que nadie puede hacer, hermanos. La fidelidad a la palabra, hermanos, implica ese compromiso de anunciarla. El versículo 46, el salmista dice: a los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. El salmista especifica a los reyes, a los que gobiernan. Y qué bien, porque también esa gente necesita escuchar la palabra de Dios. Esa gente debe conocer a Dios, quienes nos gobiernan, quienes nos dirigen. Pero el de a pie también necesita. A ese también hay que anunciarle. Y usted lo sabe. A todo el mundo tenemos que anunciarlo. Por tanto, el llamado es como, ¿lo estoy haciendo? ¿O me da vergüenza? Repita como dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Sí, lo es. Es un poder transformador, hermano. Cambia familias, cambia vidas. Cumplamos con la gran tarea de anunciar el evangelio de Cristo, hermano, a todo el mundo. Para eso el Señor nos ha puesto, para eso el Señor nos ha llamado. Y si usted no encuentra qué hacer, porque a veces las iglesias que tenemos un poquito más de gente, pero es que, ¿qué hago? Hagamos un ejercicio simple. ¿Cuánto evangélico, cuánta persona sirven a Cristo en el edificio donde usted vive o en el sector donde usted vive? ¿Cuántos jóvenes sirven a Cristo en el aula de clase donde nuestros niños estudian? Pensemos en eso. Y a mí esa es mucha, ¿verdad que sí? Quizás usted sea el único cristiano en su edificio. Entonces, si son 10 apartamentos en su edificio, lo que sean, oiga, una tarea grande nos queda todavía, ¿verdad que sí? Entonces, iglesia, no nos durmamos, todavía es que falta trabajo, todavía es que falta compromiso con la gran comisión de anunciar la verdad de Cristo, de que Cristo salva. Todavía falta mucho, hermanos. Eso es por ponernos ahí cerquita, porque a veces pensamos que es allá, y eso es parte importante, ir a otra cultura, ir a otras latitudes. Pero miren, en nuestro entorno todavía hay mucha necesidad. Todavía tenemos que seguir hablando de Cristo, aunque ya lo hayan escuchado, pero no han tomado la decisión. Entonces, tenemos que anunciar el evangelio de Cristo. Hermanos, no hay una manera de conocer a Dios
sin conocer su palabra. No hay forma de estar apasionado genuinamente por Dios sin estar apasionado por su palabra. No se puede vivir la vida cristiana sin estar afianzado en la palabra de Dios. Esta reflexión debe motivarnos, así como el salmista. ¿A qué? A escoger, a optar por la palabra de Dios. Decidir ser fieles, decidir vivir con un absoluto compromiso a la palabra de Dios. Escojamos ser fieles a su palabra. Puestos sobre sus pies, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios.